Un vagón oxidado yacía olvidado en el límite de Millfield, hasta que Naomi Carter llegó con determinación en la mirada y herramientas en su camioneta, mientras los lugareños se burlaban de la loca mujer negra que había pagado dinero real. Por ese adefesio, Naomi trabajaba en silencio, con método, arrancando décadas de decadencia. Se rieron aún más cuando camiones de reparto trajeron paneles de vidrio y un piano. No notaron cómo estudiaba ciertas secciones del suelo con más cuidado que otras, ni cómo se tensaba cuando Frank Sullivan mencionaba el oscuro pasado de Vagona. Nadie sospechaba que bajo su silenciosa renovación se escondía la búsqueda de justicia de una nieta, que cada clavo que martillaba la acercaba más a descubrir la verdad sobre su abuela, Eva, quien desapareció hace 50 años tras presenciar algo que personas poderosas necesitaban desesperadamente. Mantener enterrado en el viejo vagón de tren permanecía olvidado en las afueras de Millfield, un pequeño pueblo rural donde todos conocían los secretos de los demás al caer el sol. El óxido se había apoderado de casi toda su orgullosa estructura, y los grafitis cubrían lo que el tiempo aún no había corroído. Las ventanas rotas parecían dientes ausentes, y las malas hierbas crecían tan altas entre sus ruedas que, desde lejos, el vagón parecía flotar sobre un mar verde. Durante años, no fue más que un punto de referencia para dar indicaciones. Gira a la derecha después del vagón oxidado. Era algo que los lugareños decían sin pensar. Los niños se desafiaban entre ellos a tocarlo, diciendo que estaba embrujado. Los adultos pasaban por allí cada día, apenas registrando su existencia. Hasta que Naomi Carter llegó. Apareció un martes por la mañana a principios de primavera, conduciendo una camioneta azul desgastada cargada de herramientas y suministros. A sus 32 años, Naomi se movía con una confianza tranquila, su piel oscura brillando bajo la luz del sol de la mañana, el cabello recogido en un moño práctico que resaltaba sus ojos agudos y observadores. Vestía ropa sencilla de trabajo, en jeans, botas y una camisa de franela, pero había algo distintivamente artístico en la forma en que estudiaba el vagón abandonado. Caminando por su perímetro con propósito, señora. Está invadiendo propiedad privada, llamó el sheriff Tom Bailey, deteniéndose en su patrulla. Respondiendo a una llamada de un ciudadano preocupado que había visto a una mujer desconocida, Naomi sonrió, metió la mano en el bolsillo trasero y sacó un documento doblado. En realidad, no lo estoy. Desde ella. Soy la propietaria de este terreno. Ann le entregó los papeles en una escritura de compraventa y transferencia de propiedad. Las cejas del sheriff Bailey se alzaron mientras los examinaba. ¿Usted compró esto? ¿A propósito? Oh, sí. ¿Es? Respondió ella, con una voz cálida pero firme, sin dejar espacio para discusión. Y a un precio muy razonable. Además, Ann, pero el sheriff parecía genuinamente desconcertado, mirando de Naomi al vagón ruinoso, y de vuelta a Naomi. ¿Qué piensa hacer con él? Naomi tomó de vuelta los papeles de su mano. Vivir en él, sheriff. Convertirlo en mi hogar. En menos de una hora, la noticia ya se había esparcido por todo el pueblo. Para la hora del almuerzo, el restaurante local hervía de especulaciones. Pagó dinero real por esa trampa llena de tétanos, dijo Doris Walker, la dueña del restaurante, una mujer delgada de unos 60 años con los labios permanentemente fruncidos y el cabello tan tirante que parecía estirarle la cara. Debe estar huyendo de algo o de alguien. Tal vez sea una de esas personas de las casas diminutas que salen en la televisión, sugirió Mike, de la ferretería. No, está definitivamente loca, sentenció Doris, limpiando el mostrador con un vigor innecesario. Nadie en su sano juicio escogería vivir en ese montón de chatarra. Recuerden mis palabras. No durará ni una semana, pero Naomi no mostró señales de irse. Durante todo el día descargó su camioneta, llevando herramientas, productos de limpieza y lo que parecían ser planos arquitectónicos al interior del vagón. Trabajaba con método, deteniéndose solo para tomar agua, aparentemente ajena a las miradas curiosas de los autos que de repente habían encontrado razones para pasar por allí. Mientras las sombras de la tarde se alargaban, Frank Sullivan, cuyo terreno colindaba con el campo donde estaba el vagón, se acercó. A sus 73 años, Frank se movía más lento que antes, pero su figura alta seguía erguida y sus ojos azules permanecían agudos bajo una mata de cabello blanco. Había vivido en Millfield toda su vida y conocía cada historia que el pueblo podía contar, especialmente las oscuras. Buenas tardes, dijo, manteniéndose a una distancia respetuosa. Me llamo Frank Sullivan, vivo justo allá, dijo, señalando una pequeña casa blanca a unos 500 metros de distancia. Naomi dejó el balde que llevaba. Naomi Carter. Mucho gusto, señor Sullivan. Frank, está bien, respondió él incómodo. Mire, no quiero entrometerme en sus asuntos, pero siento que debo advertirle. Ese vagón tiene una mala historia. Sí, la expresión de Naomi permaneció neutra. Frank asintió gravemente. La mala suerte lo sigue. La última persona que intentó hacer algo con él, bueno, no duró mucho.
Ese vagón tiene un pasado oscuro. Su voz bajó casi a un susurro. Pasaron cosas aquí que el pueblo ya no quiere recordar. La mayoría de los recién llegados habrían hecho preguntas, habrían exigido detalles. Naomi simplemente sonrió y dijo: gracias por preocuparse, Franken, aprecio la advertencia. Su respuesta calmada parecía inquietarlo más que si hubiera mostrado miedo. Bueno, solo creí que debía saberlo. ¿Quiere un poco de agua?, ofreció, extendiendo una botella sin abrir a Nescaloroy. Frank aceptó el agua con un asentimiento agradecido, más confundido que al llegar. Esperaba asustarla, no, que le ofrecieran refrescos. Si necesita algo, supongo que soy su vecino más cercano, dijo finalmente antes de darse la vuelta y marcharse al caer el crepúsculo. Naomi continuó trabajando, instalando un pequeño generador que zumbaba suavemente en la oscuridad creciente. Una sola bombilla iluminaba el interior del vagón, proyectando su sombra contra las paredes oxidadas mientras barría décadas de escombros del suelo. No reaccionó cuando escuchó la primera piedra golpear el exterior con un sonido hueco, ni con la segunda. Solo cuando siguieron risas y voces adolescentes en susurro, se acercó a la puerta y simplemente se quedó allí, observando en silencio a 3 adolescentes, 2 chicos y una chica, que se quedaron congelados en medio del lanzamiento. Al darse cuenta de que los vigilaban, esperaban gritos, amenazas, que llamaran a la policía. En cambio, Naomi solo los miró, con una expresión impenetrable a la luz tenue. «¿Qué miras, loca?», llamó uno de los chicos, intentando sonar duro a pesar de la voz temblorosa. Naomi no dijo nada, solo continuó observándolos, calmada y quieta. El silencio se volvió incómodo hasta que finalmente la chica tiró de la manga de uno de los chicos. «Vamos, vámonos», susurró, y los 3 retrocedieron antes de correr hacia la oscuridad. Solo cuando se fueron, Naomi cerró la puerta y volvió a su trabajo. Los días siguientes trajeron una fila de camiones de reparto que retumbaban por el camino de tierra hacia el vagón. Los trabajadores descargaban madera, paneles de vidrio, rollos de aislamiento y herramientas especializadas. Cada entrega desataba nuevos rumores en el pueblo. «El hermano del amigo de mi primo estaba en el equipo de reparto», anunció Pete Davis en el restaurante. Dijo que ordenó paneles de vidrio personalizados. «¿Quién pone vidrio en una caja de metal?». «Escuché que la está convirtiendo en una especie de club ilegal», dijo Doris, bajando la voz conspiratoriamente. «Para que si no, alguien necesitaría materiales insonorizantes en medio de la nada». Pero la entrega que realmente hizo correr la lengua llegó el viernes. Un piano de cola pequeño, su superficie negra y brillante incongruente con el fondo oxidado del vagón. 4 hombres tuvieron que maniobrarlo para meterlo adentro, maldiciendo y sudando, mientras sorteaban la estrecha puerta. Anadl grabó todo el proceso con su teléfono, y al caer la noche, el video ya había circulado por todas las redes sociales de Millfield y más allá. Los comentarios iban desde «¿Quién es esta mujer?», hasta «una genio» o «una loca». No, algo intermedio. La mañana del sábado encontró a Naomi en el supermercado Miller, seleccionando cuidadosamente productos de limpieza cuando Doris Walker se interpuso en su camino. «Estás causando bastante revuelo en nuestro pueblo», dijo Doris, cruzándose de brazos sobre el pecho. Varios compradores se detuvieron, fingiendo examinar productos mientras intentaban escuchar la conversación. «No era mi intención», respondió Naomi con calma. «¿Cuál es exactamente tu objetivo aquí?», exigió Doris lo suficientemente alto para que todos escucharan. La tienda quedó en silencio. Todas las miradas se posaron sobre ellas. Naomi sostuvo la mirada de Doris sin titubear. «Ya lo verás», dijo simplemente, y pasó junto a Doris para continuar comprando. La tienda quedó en silencio mientras Naomi pagaba sus artículos y se iba, haciendo sonar la campanilla sobre la puerta a su paso esa noche. Mientras el pueblo dormía, Naomi se sentó con las piernas cruzadas en el suelo del vagón. Una lámpara emitía una cálida luz sobre los planos extendidos frente a ella. Había pasado horas dibujándolos meticulosamente, cada línea precisa, cada medida exacta. A su alrededor el caos aún reinaba, excepto en una esquina. Allí ya había retirado décadas de óxido y suciedad, revelando el metal reluciente debajo. Lo había pulido hasta hacerlo brillar. Un pequeño testimonio de lo que todo el espacio podría llegar a ser. Mientras recorría con los dedos los planos, esa esquina reflejaba la luz de la lámpara, guiñando como una promesa al cuéterlos. Tablas del suelo podridas. Más temprano ese día, descubrió algo atrapado entre las vigas de soporte. Un sobre amarillento, con las esquinas oscurecidas por el tiempo. Dentro había 3 fotografías desvaídas en una joven negra con ropa de los años 50, en una plataforma de tren, la misma mujer sentada frente a un piano y una imagen borrosa de lo que parecía ser ese mismo vagón, pero décadas atrás, parte de un tren más largo. Junto con las fotos, un pedazo rasgado de papel con solo frases parciales visibles en la noche en que todo cambió,
y debo mantener esto seguro. Hasta que Naomi estudió estos objetos largo tiempo antes de guardarlos cuidadosamente en el Sabra. Ahora, mientras enrollaba sus planos y se preparaba para dormir en una simple camilla en la esquina más limpia del vagón, deslizó el sobre dentro de su cuaderno para protegerlo afuera. El pueblo podría estar riéndose de ella, llamándola loca, pero adentro, en la tranquilidad de su hogar elegido, Naomi sonrió. Pronto entenderían. En la luz de la madrugada se filtraba por las ventanas rotas del vagón, proyectando largos rectángulos de sol sobre el área de trabajo de Naomi. Había estado despierta desde el amanecer, ya cubierta de sudor y polvo de metal, mientras cortaba cuidadosamente una sección oxidada de la pared con una sierra recíproca. El chirrido del metal contra metal rompía la calma del campo, anunciando a cualquiera que escuchara que hoy no era día de descanso a solo una semana. Los cambios sutiles empezaban a notarse. Donde el óxido dominaba, ahora aparecían parches de metal reluciente. Donde las ventanas rotas habían quedado abiertas, ahora ondeaban cubiertas temporales de plástico. El piso interior había sido completamente retirado para mostrar la base sólida debajo, lista para los nuevos materiales. La transformación había comenzado. Naomi trabajaba con la precisión de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Cada corte medido 2 veces. Cada pieza retirada cuidadosamente apartada, algunas para desechar, otras para reutilizar en su diseño. No solo reparaba, reimaginaba. Alrededor del mediodía, el característico sonido del motor del camión de Frank Sullivan anunció su llegada. Estacionó a una distancia respetuosa y se acercó lentamente. Llevando una hielera pequeña. Pensé que querrías algo de almuerzo, dijo, dejando la hielera cerca. Mi difunta esposa siempre decía que nadie piensa bien con el estómago vacío. Naomi dejó sus herramientas y se limpió el sudor con el dorso del brazo. Muy amable de tu parte. Frank, gracias. Dentro de la hielera había sándwiches, un termo con té helado y galletas caseras. Se sentaron en asientos improvisados cubos volteados, justo fuera de la puerta del vagón, comiendo en un cómodo silencio por unos minutos. ¿Sabes lo que haces con todo esto?, finalmente preguntó Frank. No en tono de duda. Naomi asintió. Trabajado en proyectos de restauración antes. A diferente escala, pero los mismos principios. Frank examinó la sección donde ella había estado trabajando. Buen soldado. Bordes limpios, gracias. Solía hacer trabajos en metal cuando mis manos estaban más firmes, dijo, flexionando los dedos de forma reflejo. Si necesitas ayuda con algo de soldadura en los refuerzos del marco, probablemente pueda hacerlo. Naomi lo consideró por un momento. Lo agradecería después de terminar de comer. Frank le ayudó a instalar una estación de soldadura fuera. Mientras trabajaban lado a lado, finalmente le hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Por qué este vagón? Preguntó Frank, de todos los lugares a donde podrías haber ido, de todas las cosas que podrías haber construido o comprado, ¿por qué elegiste este? Naomi hizo una pausa, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. ¿Es más que un hogar?, respondió finalmente. No elaboró más, y Frank no insistió. A los días comenzaron a seguir un patrón. Naomi trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, tomando solo breves descansos. Frank pasaba casi todas las tardes, a veces para ayudar, otras solo para ver su progreso. Poco a poco, la transformación del vagón se aceleró. Donde antes había metal oxidado, Naomi instaló paneles de madera recuperada con detalles de hierro intrincados que ella misma había elaborado. Nuevas ventanas, no rectángulos ordinarios, sino formas artísticas con vidrios de colores, comenzaron a reemplazar a las rotas. El suelo ahora era roble sólido, lijado suavemente y sellado con un brillo tenue, a lo que alguna vez fue una reliquia en decadencia. Comenzaba a mostrarse como una mezcla de encanto vintage y diseño moderno. La del piano había despertado curiosidad, pero no era nada comparado con la atención que recibieron los paneles de vidrio, hechos a medida según sus especificaciones. Presentaban diseños sutiles que atrapaban y refractaban la luz en patrones hermosos, mientras los trabajadores los descargaban con cuidado. Varios autos redujeron la velocidad para observar, y uno, incluso, se detuvo. La pasajera, una mujer de unos 40 años, bajó la ventanilla. ¿Eso va dentro del vagón? Incapaz de contener su curiosidad, Naomi asintió. Sí, pero la mujer parecía confundida. ¿Por qué pondrías algo tan bello en ese cacharro viejo? Porque la belleza pertenece a todos lados, respondió Naomi, especialmente en los lugares que la gente ha olvidado. La mujer se alejó pensativa, y para la noche, su conversación con Naomi ya formaba parte del creciente repertorio de chismes. En el restaurante de Doris la especulación había llegado a un punto álgido. Está convirtiéndolo en un Airbnb ilegal, insistía Doris ante su grupo del almuerzo. Marquen mis palabras. Empezaremos a ver extraños pasando por el pueblo, trayendo quién sabe qué problemas, dijo Bill Thompson, el único abogado de la ciudad.
Parece demasiado trabajo para eso. Añadió, esos materiales no son baratos, entonces son drogas, declaró Doris. Oh, un club clandestino. Nadie gasta ese dinero en un vagón oxidado solo para vivir en él. Sus teorías se difundieron tanto que llegaron hasta el alcalde James Wilson, quien tomó nota para que el sheriff revisara las regulaciones de zonificación de la propiedad. Mientras tanto, Naomi continuaba con su trabajo, aparentemente ajena a los rumores aún una tarde. Mientras lijaba cuidadosamente las paredes interiores, su mano se detuvo sobre una mancha de óxido particular, una forma curva y larga, que parecía una cicatriz. Algo cambió en su expresión al recorrerla suavemente con las yemas de los dedos. Un destello de reconocimiento o recuerdo que habría significado mucho para quien la conociera bien. Anne, por un largo momento permaneció inmóvil, perdida en sus pensamientos. Luego respiró hondo y siguió lijando, aunque trabajó alrededor de la mancha, dejándola intacta en medio de la superficie recién alisada. En la curiosidad del pueblo por Naomi y su proyecto eventualmente desembocó en una reunión especial, supuestamente para discutir preocupaciones sobre el valor de la propiedad, pero en realidad una excusa para hablar sobre la extraña en su medio en el alcalde Wilson. Un hombre calvo con una expresión perpetua de ligera incomodidad convocó la reunión en el centro comunitario. Ahora, amigos, recordemos mantener la civilidad, comenzó, mientras Doris Walker y varios otros ya tenían preparados largos discursos para decir. Para sorpresa de todos, la propia Naomi entró justo cuando comenzaba la reunión. La sala quedó en silencio mientras ella tomaba asiento al fondo. Su expresión se mantuvo tranquila a pesar de la tensión repentina después de que varios residentes expresaran sus inquietudes sobre miradas indiscretas y negocios no autorizados. El alcalde Wilson carraspeó nervioso. Señorita Carter, ¿quiere usted responder a estas preocupaciones? Tal vez explicar qué exactamente está haciendo con su propiedad. Todas las miradas se dirigieron a Naomi mientras se ponía de pie. Miró alrededor de la sala, encontrando varias miradas directamente antes de hablar. Estoy creando algo hermoso, dijo simplemente. Algo que honra lo que fue y celebra lo que puede ser, pero ¿qué será exactamente?, preguntó a alguien desde el público. Cuando esté terminado, todos serán bienvenidos a verlo por sí mismos, respondió. Y luego regresó a su asiento. La reunión continuó, pero con gran parte del impulso perdido. Es difícil discutir contra la promesa de belleza, especialmente cuando se entrega con tanta confianza tranquila. Al día siguiente llegó una visitante inesperada al vagón. Ellie Watson, una tímida adolescente de 15 años con el cabello teñido de púrpura, se acercó con vacilación. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Naomi. Deteniéndose en su trabajo, Nellie se mostró incómoda. Quería disculparme por las piedras y todo eso. Naomi asintió. Disculpa aceptada. Nellie no se fue. En cambio, miró las secciones que Naomi había estado pintando. Es un color genial, como el crepúsculo. Eso era justo lo que buscaba, dijo Naomi, sorprendida por la percepción de la chica. Solía pintar mucho antes. Ellie se quedó en silencio. Antes de que mi papá muriera. A él le gustaban esas cosas de arte. Mi mamá piensa que es una pérdida de tiempo. Naomi la miró por un momento. ¿Te gustaría ayudarme a pintar esta sección? ¿Podría usar un par de manos extra? Los ojos de Ellie se agrandaron. ¿De verdad? ¿Me dejarías ayudar después de lo que hicimos? Todos merecen una segunda oportunidad, dijo Naomi, entregándole un pincel. Solo mantén las pinceladas parejas así. Durante las siguientes 2 horas trabajaron lado a lado. Naomi corregía suavemente la técnica de Ellie cuando era necesario, y la felicitaba cuando lo hacía bien. Cuando Ellie se fue, algo había cambiado tanto en la actitud de la chica como en la percepción del pueblo sobre Naomi. Una adolescente que antes se burlaba de ella ahora la defendía frente a sus amigas. Un cambio pequeño pero significativo. Mientras el crepúsculo se profundizaba en la noche, Naomi trabajaba a la luz de la lámpara. Las secciones transformadas del vagón brillaban cálidamente contra la oscuridad. El sonido de pasos afuera hizo detenerse, pero al abrir la puerta solo encontró un ramo de lirios blancos en el umbral y entre ellos una nota: vete antes de que vuelva a suceder. Las palabras, escritas en papel simple, no tenían firma. Naomi las leyó 2 veces, con el rostro endureciéndose. Entró las flores colocándolas en un frasco con agua, pero la nota la clavó en la pared, quizás como recordatorio o desafío. En la noche siguiente, Frank apareció con un termo de café y expresión preocupada. Escuché que recibiste flores, dijo, sirviendo café en 2 tazas. No creo que sean de las amistosas. ¿Cómo te enteraste? Frank encogió los hombros. Pueblo pequeño. Nada se mantiene en secreto mucho tiempo. Se sentaron en los escalones del nuevo porche de Naomi, una pequeña plataforma que ella había construido esa semana para facilitar la entrada al vagón. Hay algo que deberías saber sobre este vagón, dijo Frank finalmente. Algo que al pueblo no le gusta recordar. Naomi esperó en silencio.
Formaba parte de un tren de pasajeros que tuvo un accidente hace unos 50 años. Descarrilándose no muy lejos de a quien Frank miró su café, la gente dice que fue un fallo mecánico, ¿no? Pero hay rumores sobre carga desaparecida, cosas que nunca se encontraron. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Naomi en voz baja. Frank negó con la cabeza. Nadie sabe con certeza. O si lo saben, nunca lo han dicho. Pero sea lo que sea, fue importante suficiente como para que la gente haya estado susurrando sobre ello durante medio siglo. La miró. Por eso la gente está inquieta con que estés aquí, alterando lo que se ha dejado en paz todo este tiempo. Naomi reflexionó sobre sus palabras. Luego se puso de pie y entró. Cuando volvió, traía la nota amenazante. ¿Esto es parte de esa inquietud, Frank? Él la leyó y frunció el ceño profundamente. Esto va más allá de la inquietud. Esto es una amenaza. Lo sé. Naomi volvió a tomar la nota y regresó adentro, clavándola de nuevo en la pared. Pero no pienso irme. Frank la observó con un nuevo respeto en sus ojos. Lo que hubiera pensado inicialmente sobre sus razones para venir a Millfield, ahora entendía que Naomi Carter poseía una determinación que no se quebraría fácilmente, ¿no? Y mientras él se alejaba, el vagón permanecía parcialmente transformado. Bajo la luz de la luna, mitad reliquia oxidada, mitad belleza emergente. Dentro, Naomi estaba sentada en su mesa de dibujo, trabajando en la siguiente fase de sus planes. La nota amenazante era visible en la pared detrás de ella. Sus ojos ardían con determinación. Los susurros, las piedras, incluso las amenazas, nada la detendría para completar lo que había venido a hacer en una esquina del vagón, el piano. De cola pequeño esperaba, todavía cubierto con su envoltorio protector, su propósito aún no revelado. Pero como todo en el proyecto meticulosamente orquestado de Naomi, tenía su lugar en un diseño mayor, uno que trataba de mucho más que convertir un vagón oxidado en un hogar. Se trataba de descubrir una verdad enterrada durante mucho tiempo. Bajo capas de tiempo y silencio, a la luz de la mañana entraba a raudales por las claraboyas recién instaladas, proyectando patrones prismáticos por el interior del vagón. La transformación había avanzado significativamente en las últimas 2 semanas. Lo que antes era un montón de chatarra mostraba ahora señales claras de convertirse en algo extraordinario. Naomi estaba de pie en la entrada, evaluando sus progresos, mientras esperaba que llegara la ayuda que había contratado. Finalmente había llegado al punto en que necesitaba manos adicionales, particularmente para levantar vigas del techo e instalar el piso. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. El pequeño equipo de carpinteros que había contratado en Riverton, la ciudad vecina, estaba a 10 minutos de llegar. Buenos días, llamó Frank mientras se acercaba con 2 tazas de café. A tus trabajadores llegan hoy a sus 73 años. Todavía se levantaba con el sol, un hábito de toda la vida desde sus días en la agricultura. Naomi aceptó el café agradecida. 3 carpinteros de Riverton. No encontré a nadie local dispuesto a tomar el trabajo. Frank resopló. Terquedad de tontos por aquí. Miró sus planos. Estas claraboyas van a cambiarlo todo. Tienes buen ojo, gracias, dijo Naomi, tomando un sorbo de café. Espero terminar el piso y el techo esta semana. Entonces podrá comenzar la verdadera transformación. En un camión que llegaba, interrumpió la conversación. 3 hombres con ropa de trabajo bajaron, ya con herramientas en mano. Debe ser usted, Naomi, dijo el mayor, extendiendo la mano. Tom Richards, estos son mis muchachos, Jack y Steve. Naomi les estrechó la mano firmemente. Gracias por venir. Sé que es un poco lejos. Teníamos curiosidad, admitió Tom con una sonrisa. Se corrió la voz sobre este proyecto. Note: los días alguien convierte un vagón en un espacio habitable, mientras Naomi los guiaba adentro para explicar el trabajo. Frank notó las sospechosas miradas de varios autos que habían disminuido la velocidad al pasar. La noticia de los trabajadores de fuera se esparciría por todo Millfield para la hora del almuerzo. Y así fue. Al mediodía el restaurante de Doris servía de nuevos chismes. Ahora trae forasteros, dijo Doris, llenando las tazas de café con más fuerza de la necesaria. ¿Qué tiene de malo contratar locales? Debe estar haciendo algo que no quiere que el pueblo sepa. O quizás nadie aquí quiso tomar el trabajo, sugirió Sarah Miller, la bibliotecaria de la escuela primaria. ¿Has pensado en eso, Doris? ¿De qué lado estás?, preguntó Doris. Sarah se encogió de hombros. Solo digo que no hemos sido muy acogedores afuera. Por la ventana del restaurante, Frank pasó cargando lo que parecía equipo de soldadura hacia el vagón. Mira eso, dijo. Doris, hasta Frank Sullivan, ha caído bajo su encanto. Nunca pensé que vería ese día de vuelta en el vagón. El trabajo avanzaba rápido. Los carpinteros se concentraban en el piso, mientras Naomi y Frank se encargaban de un conjunto de ruedas oxidadas. Frank observaba impresionado cómo Naomi limpiaba meticulosamente cada componente, eliminando décadas de corrosión hasta que el metal brillaba como nuevo. ¿Has hecho esto antes?, comentó. Mi padre restauraba motocicletas vintage.
explicó Naomi, sin apartar la vista de su trabajo. Pasé gran parte de mi infancia con grasa bajo las uñas. Anne Frank asintió con aprobación. Eres más habilidosa de lo que pensé. La mayoría solo lo habría cubierto, pero tú lo estás devolviendo a la vida. Hay cosas que merecen ser recordadas tal como fueron, dijo Naomi en voz baja, no escondidas ni olvidadas. Ya entrada la tarde, la transformación era aún más evidente. El nuevo piso de roble brillaba cálidamente bajo la luz del sol, y la primera de las claraboyas estaba completamente instalada, trayendo luz natural a lo que antes había sido un espacio oscuro y cerrado aun cuando los carpinteros recogían para el día. Ellie apareció, dudando al borde de la propiedad. «¿Está bien si entro a ver?», llamó Naomi. La hizo señas para que se acercara. «Perfecto momento, ¿qué te parece?». Ellie entró, con los ojos muy abiertos al contemplar los cambios. «Esto ni siquiera parece el mismo lugar». «Esa es la idea», sonrió Naomi. «¿Quieres ayudarme a terminar esta sección?». «Estoy aplicando un sellador para proteger la madera mientras trabajaban lado a lado». Ellie parecía reunir valor para hablar. Anne finalmente soltó. «Solo tiré las piedras porque me retaron. No quería, pero encajar es importante». Naomi terminó la frase por ella. «Sí, exactamente. Entiendo eso mejor de lo que crees». Anne continuaron trabajando en silencio un momento antes de que Ellie hablara de nuevo. «Mi papá era carpintero. Antes de morir, me estaba enseñando cosas, pero luego se quedó callada». «¿Quieres aprender más?», preguntó Naomi. «Podría enseñarte lo básico». En el rostro de Ellie se iluminó. «¿En serio?». «Haces, claro, todos deberían tener una forma de crear algo bello durante la siguiente hora». Naomi mostró pacientemente a Ellie cómo medir, marcar y cortar correctamente un panel de madera simple. La chica aprendía rápido. Su talento natural era evidente incluso en esas tareas básicas. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras por la propiedad. Ellie dijo con reticencia que tenía que irse. «¿Puedo volver mañana?», preguntó intentando sonar casual. «Estaré aquí», prometió Naomi. A la mañana siguiente, Naomi escogía productos en el mercado cuando Doris Walker se acercó, acompañada por dos amigas. «Escuché que contrataste trabajadores externos», dijo Doris en voz alta, llamando la atención de los compradores cercanos. «¿No te parecieron suficientes los negocios locales?». Naomi puso un tomate en su cesta con calma. «Contact a 3 contratistas en Millfield. Ninguno me devolvió las llamadas». «Y ahora estás corrompiendo a la joven Ellie Watson», continuó Doris, sin inmutarse. «Su madre está preocupadísima por lo que le estás enseñando». Un grupo de curiosos se había reunido, formando un círculo alrededor de ellas. «Le estoy enseñando carpintería», respondió Naomi con voz firme. «¿Qué estás ocultando en ese vagón?», exigió Doris acercándose. «Todos saben que estás encubriendo algo. Todo el pueblo habla de eso». La multitud guardó silencio, esperando la respuesta de Naomi. «Si tienes tanta curiosidad, Doris», dijo Naomi con voz clara, «eres bienvenida a venir a verlo tú misma. Cuando quieras». Doris titubeó claramente. «Sin esperar esa invitación, no necesito ver el desastre que escondes». «Entonces, supongo que no tenemos nada más que discutir». Naomi pagó sus productos y se alejó, dejando a Doris balbuceando detrás. En el enfrentamiento, presenciado por al menos una docena de habitantes, se difundió por Millfield como reguero de pólvora. Para la hora de la cena, todos habían oído sobre la invitación abierta de Naomi, la negativa de Doris a aceptarla. «Quizás no hay nada siniestro», aventuró Bill Thompson en el restaurante esa noche. «Si invita a la gente a mirar, hizo una trampa», insistió Doris, aunque con menos convicción que antes. «Solo parecer transparente», pero la duda ya había sido sembrada, y por cada persona que todavía veía a Naomi con sospecha, otra comenzaba a preguntarse si la habían juzgado mal. De vuelta en el vagón, Naomi y los carpinteros habían avanzado mucho. Las paredes interiores estaban ahora revestidas con paneles de madera recuperada. El techo tenía 2 claraboyas completamente instaladas, y el piso estaba terminado. El espacio se sentía más grande, cálido y acogedor, pero Naomi no había terminado aún. «¿Dónde quieres el piano?», preguntó Tom mientras terminaban el día. Naomi caminó hasta la esquina más alejada del vagón, cerca de una de las ventanas nuevas. Aquí es donde pertenece». Con considerable esfuerzo, movieron el piano de cola hasta su lugar, quitando la cubierta protectora, para revelar un lacado negro brillante que atrapaba la luz solar menguante. Ellie, que había regresado después de la escuela para ayudar, exhaló con asombro. «Es hermoso. ¿Tocas?». «Sí», respondió Naomi, deslizando suavemente sus dedos sobre las teclas base. «¿Tocar algo?». Naomi negó con la cabeza. «No todavía. No es el momento». Después de que los carpinteros se fueron, Naomi le explicó a Ellie. «El piano es el corazón de este espacio. Todo lo demás gira a su alrededor». «¿Qué?», preguntó Ellie. Naomi meditó la pregunta un momento. «Algunas cosas llevan recuerdos. La música,
especialmente este piano, va a ayudar a contar una historia. Esa noche, después de que Ellie se fue a casa, Naomi se sentó sola en el espacio transformado. Quedaba mucho trabajo por hacer, pero el vagón ya era irreconocible, muy distinto de la cáscara oxidada que había sido hace solo semanas. Pasó la mano por la superficie lisa del piano, perdida en sus pensamientos, cuando un fuerte estruendo rompió el silencio. Una piedra había destrozado una de las ventanas recién instaladas, enviando fragmentos de vidrio esparciéndose por el suelo. Naomi corrió a la puerta y miró hacia afuera, pero quien la lanzó ya se había ido. Entre los vidrios rotos yacía otra nota. El pasado no puede quedar enterrado para siempre. Naomi recogió la nota con cuidado. Su expresión se endureció. En vez de asustarla, el mensaje solo fortaleció su determinación a la mañana siguiente. Frank llegó antes que de costumbre, con preocupación evidente en su rostro curtido. «Escuché sobre tu ventana», dijo. «El sheriff es inútil, dice que sin testigos no puede hacer nada». «No esperaba que hiciera nada», respondió Naomi. Mientras barría los últimos vidrios, Frank la observó un momento. «Estas amenazas tienen que ver con el accidente del tren, ¿verdad?» Naomi se enderezó. «¿Qué recuerdas de esa noche, Frank?» «La historia real». «No, la official». Frank miró a su alrededor nervioso antes de hablar. «Yo trabajaba en mantenimiento para el ferrocarril entonces. Joven, apenas 30 años. La noche Q. Ese tren se descarriló», negó con la cabeza. «No fue un fallo mecánico, como dijeron. La carga que dijeron que faltaba no eran mercancías. Era evidencia». ¿Evidencia de qué? No sé exactamente, pero fuera lo que fuera, la gente estaba dispuesta a hacer desaparecer un vagón entero para mantenerlo en secreto. Frank la miró a los ojos. «Por eso, este vagón fue separado de los demás, escondido aquí, donde la mayoría lo olvidaría». Naomi asintió lentamente, como si sus palabras confirmaran algo que ya sospechaba. «¿Ya lo sabías, no?», preguntó Frank. «Por eso estás aquí». Antes de que Naomi respondiera, un auto se detuvo. El elegante sedán negro de alcalde Wilson. El alcalde bajó, enderezándose la corbata nerviosamente. «Señorita Carter», llamó. «Solo pasaba para una inspección rutinaria de la propiedad. ¿Le importa si doy un vistazo?» «Para nada, alcalde», respondió Naomi, invitándolo a entrar. «Estaré encantada de darle un recorrido». Los ojos del alcalde Wilson se abrieron al entrar en el espacio transformado. Lo que sea que hubiera esperado encontrar, claramente no era eso. «Esto es bastante impresionante», admitió, admirando la madera reluciente, las claraboyas nuevas y los detalles cuidadosamente restaurados. «Gracias. Hemos tenido algunas preocupaciones sobre regulaciones de zonificación», dijo. «Aunque sin mucho interés, presenté todos los documentos adecuados», aseguró Naomi. «Todo está en regla», el alcalde asintió, todavía mirando a su alrededor. Su mirada se detuvo en el piano, y luego en una sección de la pared original del vagón, que Naomi había preservado y restaurado. «Has puesto mucho trabajo en esto», dijo finalmente. «Para mí importa», respondió Naomi. En algo en su tono hizo que el alcalde la mirara con más atención. «¿Nos hemos conocido antes, señorita Carter?» «No, alcalde Wilson». «Estoy segura de que lo recordaría después de que el alcalde se fue». Frank levantó una ceja. «Parecía nervioso contigo». «La gente en el poder suele ponerse nerviosa cuando el pasado llama a la puerta», respondió Naomi. El resto del día transcurrió sin incidentes. Naomi y los carpinteros continuaron trabajando, con Ellie uniéndose a ellos después de la escuela. Para la noche, se había instalado una ventana de reemplazo y otra sección del vagón había sido transformada pero esa noche, mientras Naomi dormía en el pequeño apartamento que había estado alquilando en el pueblo, alguien se acercó al vagón bajo la cobertura de la oscuridad. La figura se movía en silencio, probando ventanas y puertas hasta encontrar un panel suelto. Se deslizó dentro y comenzó a buscar, usando una linterna para examinar cuidadosamente el suelo. El haz de luz se detuvo en una sección cerca del piano. El intruso sacó una palanca y empezó a introducirla en una junta cuando una voz habló desde la oscuridad. ¿Buscando algo? La figura giró rápido y encontró a Naomi de pie en la puerta, un bate de béisbol en una mano y el teléfono en la otra. «El sheriff viene en camino», dijo con calma. «Le sugiero que espere justo ahí, En cambio, el intruso salió disparado, empujándola y desapareciendo en la noche. En cuando el sheriff Bailey llegó, ellos ya se habían ido hace rato, dejando solo la palanca y tablas del suelo alteradas. «¿Alguna idea de qué buscaban?», preguntó el sheriff, examinando el lugar. «Tengo mis teorías»,
respondió Naomi después de que el sheriff se marchó prometiendo investigar. Naomi permaneció bajo la luz de la luna que entraba por las claraboyas. En lugar de amedrentarse por el allanamiento, parecía energizada. A la mañana siguiente, duplicó sus horas de trabajo, enfocándose especialmente en una sección cerca del piano que parecía contener compartimentos ocultos. Al final de la semana, se había producido otra transformación dramática. El exterior del vagón ahora mostraba una hermosa terraza hecha de madera recuperada y adornada con detalles de hierro ornamentados que Naomi había elaborado ella misma. En la mitad trasera del vagón había sido equipada con paneles de vidrio que captaban y refractaban la luz, creando un efecto caleidoscópico en el interior. En los lugareños que pasaban, ya no podían fingir no mirar. Muchos desaceleraban sus autos, mirando abiertamente la belleza emergente. Algunos incluso se detenían para tomar fotos a distancia. «Es realmente asombroso», admitió uno de los antiguos amigos de Ellie, quienes antes lanzaban piedras mientras observaban desde el otro lado del campo. «Se los dije», dijo Ellie, con orgullo. «No está loca. Es una artista». Cuando los chicos se rieron, Ellie enderezó los hombros. «No tienen que creerme, pero ni se les ocurra tirar más piedras. Eso es estúpido y cruel». En su defensa de Naomi frente a varios otros adolescentes, marcó un cambio significativo. Los susurros sobre esa mujer loca ahora eran cuestionados, no solo por la transformación visible del vagón, sino por quienes empezaban a ver a Naomi de otra manera. Al ponerse el sol, en otra semana de progreso, Naomi estaba de pie en su nueva terraza mirando el horizonte. Las notas amenazantes, el allanamiento, las revelaciones de Frank sobre la evidencia, eran piezas de un rompecabezas que iba armando poco a poco. A mañana traería nuevos desafíos. Pero esa noche se permitió un momento de satisfacción al contemplar lo que ya había logrado. En la reliquia oxidada se estaba convirtiendo en un brillante testimonio de posibilidades. Y pronto, muy pronto, revelaría secretos que habían estado ocultos por demasiado tiempo. Las tablas del suelo cerca del piano habían molestado a Naomi durante días. Desde el allanamiento había notado sutiles diferencias en el sonido al pisarlas. Un vacío que sugería algo debajo. Después de enviar a los carpinteros y a Ellie a casa esa noche, finalmente tuvo tiempo para investigar bien. Arrodillada junto al piano, Naomi pasó los dedos por las juntas de las tablas, presionando suavemente hasta sentir un leve sedimento. Con precisión experta, introdujo una herramienta metálica delgada en la ranura y levantó la tabla. Se removió con facilidad, revelando un compartimento debajo, el mismo que el intruso había intentado abrir. Dentro yacía una caja de acero del tamaño aproximado de una caja de zapatos, cubierta de décadas de polvo. Naomi la levantó con cuidado, evaluando su peso antes de dejarla en el suelo. A su lado estaba cerrada con llave, con una cerradura pequeña y antigua. Por un largo momento simplemente la observó, como geuniendo valor. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un juego de herramientas pequeñas. Forzar cerraduras era otra habilidad que su inusual infancia le había dado a Anne en minutos. El cerrojo hizo clic al abrirse en la tapa, chirrió al levantarla, revelando contenidos que habían permanecido ocultos por casi medio siglo. Una pila de papeles amarillentos, lo que parecían ser manifiestos de tren, y debajo de ellos una fotografía en blanco y negro. Naomi levantó la foto con cuidado. Mostraba a una joven negra parada en una plataforma de tren. Su vestido elegante y postura confiada sugerían que era una artista. A su lado estaba un hombre con traje, con el rostro parcialmente vuelto de la cámara. El rostro de la mujer hizo que Naomi inhalara con fuerza. Era como verse en un espejo a través del tiempo. La semejanza era inconfundible. Mientras examinaba los otros contenidos de la caja, algo captó su atención: a un borde rasgado de papel que le resultaba familiar. Rápidamente sacó el sobre que había encontrado antes, con su carta parcial, y comparó los bordes rotos. Encajaban perfectamente, como piezas de un rompecabezas esperando ser unidas, con dedos temblorosos. Naomi los puso lado a lado y leyó el mensaje ahora completo. En la noche en que todo cambió, vi lo que no debía ver. Esta evidencia debe mantenerse segura hasta que alguien la busque. Encuentra al testigo y protégela. Intentarán silenciarla como lo hicieron conmigo. La firma al final estaba borrosa, pero aún legible. E.I. Ann Carter. Naomi se sentó sobre sus talones, con el papel desplegado frente a ella bajo la luz que se desvanecía. Después de todos estos años, las palabras de su abuela finalmente le habían llegado en un golpe en la puerta. La sacó de sus pensamientos, recogió rápidamente los papeles y la foto, guardándolos en el bolsillo antes de abrir. Frank estaba afuera, con expresión preocupada. «Pensé que deberías saber que la gente está hablando de tu allanamiento. Algunos dicen que lo montaste tú misma para llamar la atención». «Claro que sí», suspiró Naomi, haciéndole paso para entrar. Frank notó el compartimento abierto en el suelo. «Lo encontraste de inmediato».
Sabías que estaba ahí. Sospechabas que esa sección del piso fue reemplazada tras el accidente, nos señaló la caja de acero. ¿Qué había dentro? Naomi dudó, pero decidió confiar en él. Le mostró la fotografía en el rostro de Frank palideció. Eso, y se anauche. Comenzó, pero se detuvo. Tragando saliva, la noche del accidente, terminó Naomi por el... La mujer en la foto es mi abuela. Eva Carter. Frank se dejó caer en una silla cercana, mirando fijamente la foto. Ella estaba en ese tren, una cantante que viajaba con una banda de jazz. Después del descarrilamiento negó con la cabeza. Dijeron que se desorientó y se fue vagando. Los equipos de búsqueda la buscaron por días, pero nunca la encontraron, dijo Naomi en voz baja. ¿Cómo supiste buscar aquí?, preguntó Frank antes de que Naomi respondiera. Llegó otra visitante, Leia Parker, la secretaria del alcalde, una mujer menuda de unos 50 años, que Naomi había conocido brevemente en el ayuntamiento. Perdón por molestar, dijo Leia, mirando nerviosa por encima del hombro, pero necesitaba advertirte. ¿Advertirme de qué? Algunas personas en este pueblo harán cualquier cosa para mantener los secretos de ese vagón enterrados, dijo Leia, bajando la voz. Especialmente ahora que te estás acercando a la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Naomi con cautela. ¿Qué puede contener todavía ese vagón? Los ojos de Leia se dirigieron al compartimento abierto en el suelo. Veo que ya empezaste a encontrar cosas. Frank se puso protector junto a Naomi. ¿Cómo sabes de todo esto, Leia? Mi padre era el jefe de la estación. Entonces, sabía que algo no estaba bien con la historia oficial. Pero le ordenaron callar. Miró directamente a Naomi. Cuando apareciste y compraste ese vagón, supe que tiene sus ojos. Naomi asintió. Lentamente. Mi abuela, ten cuidado, advirtió Leia. El pasado no se queda enterrado en los pueblos pequeños. Solo se cubre con mentiras más bonitas. Después de que Leia se fue, Naomi y Frank discutieron sus próximos pasos. Estaba claro ahora que el allanamiento no había sido vandalismo aleatorio. Alguien sabía exactamente lo que buscaba. Deberíamos mover la caja a un lugar seguro, sugirió Frank. No, respondió Naomi con firmeza. Pase lo que pase, este vagón está en el centro de todo, y aquí es exactamente donde necesito estar. En el día siguiente trajo una belleza inesperada en medio de la tensión. Naomi había estado trabajando durante semanas en un detalle especial. Un panel de techo de vidrios coloreados diseñado para capturar y transformar la luz de la mañana. Con la ayuda de los carpinteros finalmente instaló el panel en la sección sobre el piano justo cuando salía el sol. El efecto fue impresionante. Luces de arcoíris se derramaban por el interior, danzando sobre la madera pulida y el metal reluciente. Incluso los carpinteros hicieron una pausa en su trabajo, maravillados por la transformación. Es como estar dentro de un caleidoscopio, dijo Tom. Observando los patrones cambiar, la noticia del techo de vitrales se difundió rápidamente. Durante el día, los autos pasaban lentamente. Algunos incluso se detenían a cierta distancia para vislumbrar la luz coloreada visible a través de las ventanas. La evidencia visual de la belleza se volvía cada vez más difícil de ignorar, incluso para los más escépticos del pueblo. En aquella tarde, Ellie llegó acompañada por una compañía inesperada, el mismo grupo de adolescentes que la primera noche habían lanzado piedras al vagón Quarren de Scopers, explicó Ellie. Aunque los chicos movían los pies incómodos antes de hablar, sin embargo, uno de ellos empujó a otro. Te dije que era una tontería. Mira lo que ha hecho con el lugar. Sí, lo sentimos, murmuró el chico más alto, por las piedras y todo eso. Naomi aceptó su disculpa con gracia y les ofreció mostrarles el lugar. Su renuencia inicial dio paso a un interés genuino. Al ver el interior transformado, ¿cómo aprendiste a hacer todo esto?, preguntó uno, examinando el trabajo en hierro de una barandilla. Práctica, respondió Naomi. Y buenos maestros cuando se marchaban. Ellie se quedó atrás. No son tan malos una vez que los conoces. La mayoría de la gente no lo es, asintió Naomi, cuando quedaron solas. Ellie ayudó a Naomi a acomodar algunos muebles recién llegados, piezas simples y elegantes que complementaban el espacio sin saturarlo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ellie mientras colocaban una silla. ¿Por qué haces todo esto en realidad? No es solo para tener un lugar genial donde vivir, ¿verdad? Naomi consideró la pregunta y decidió que la chica había ganado su confianza. Estoy terminando algo que mi abuela empezó hace mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Mi abuela Ava estaba en este tren cuando se descarriló en 1968. Desapareció esa noche. Naomi pasó la mano por una sección restaurada de la pared original. Todos asumieron que murió, pero la verdad es más complicada. Fue testigo de algo que personas poderosas querían mantener oculto. En los ojos de Ellie se agrandaron. ¿Cómo qué? Aún estoy juntando las piezas, admitió Naomi. Pero este vagón guarda pistas que ella dejó atrás. Restaurándolo, me aseguro de que su historia no se olvide.
Por eso algunas personas no quieren que estés aquí. Porksabon. ¿Sobre tu abuela? Algunos sí, otros simplemente resisten el cambio, sonrió Naomi. Pero el cambio llega de todas formas, estemos listos o no en esa noche. Mientras Naomi trabajaba hasta tarde, escuchó un sonido desconocido. Un lento siseo de aire escapando al mirar, vio una llanta ponchada de su camioneta. Las 4 estaban cortadas, con el caucho abierto, pero no era todo. En el costado del vagón, recién tallado en una sección que ella había restaurado, estaban las palabras Dilla Ducavar. Naomi llamó a Sheriff Bailey, que llegó 20 minutos después con aspecto cansado e irritado. Probablemente solo son adolescentes, dijo, apenas mirando el daño. Se aburren por aquí, esto no son actos vandálicos al azar, insistió. Naomi, alguien intenta intimidarme, señorita Carter, con todo respeto. Ha llamado mucha atención desde que llegó. No a todos les gusta eso, así que es mi culpa, dijo el sheriff. Presentaré un informe, pero sin testigos, dejó la frase incompleta. La implicación clara: no pasaría nada después de que se fue. Naomi permaneció en la oscuridad, con rabia y determinación enfrentándose dentro de ella. En lugar de reparar el vandalismo de inmediato, decidió dejarlo visible por ahora. Un recordatorio de lo que enfrentaban a la mañana siguiente. Frank llegó temprano con café y expresión. Grave Scushlow Diana. Esto se está poniendo serio, Naomi, lo sé, le mostró los daños recientes. Pero no pienso retroceder, nunca pensé que lo harías, dijo con admiración contenida. Pero quizá es hora de traer ayuda. Conozco una empresa de seguridad en Riverton. A Naomi negó con la cabeza. No todavía. No quiero convertir este lugar en una fortaleza. Debe sentirse abierto, acogedor. A pesar del vandalismo, el trabajo continuó. La transformación del vagón estaba ahora tan avanzada que apenas se parecía a su antiguo yo. El interior brillaba con madera pulida y metal cuidadosamente restaurado. Las nuevas ventanas y claraboyas lo llenaban de luz. La terraza extendía el espacio habitable hacia el exterior, con maceteros que pronto albergarían hierbas y flores aquella noche. Con los carpinteros ya afuera y Frank regresando a casa, Naomi finalmente tuvo un momento a solas. Se sentó al piano, ahora perfectamente ubicado bajo el techo de vitrales. Aunque no había tocado desde que llegó a Millfield, sus dedos encontraron las teclas de forma natural. La melodía que emergió fue inquietante y familiar, una canción que su abuela le había enseñado cuando era niña, mientras las notas flotaban por el espacio transformado. Naomi cerró los ojos, perdida en la música y el recuerdo. No vio la figura que la observaba desde el borde de la propiedad, medio oculta entre los árboles. Tampoco notó que alzaban un teléfono para tomar fotos antes de escabullirse en la creciente oscuridad. La música continuó, llenando el vagón con ecos del pasado, el legado de una abuela que finalmente encontraba voz a través de las manos de su nieta en los vitrales. Sobre ella captaron los últimos rayos del atardecer, proyectando luces prismáticas sobre el rostro de Naomi mientras tocaba, inconsciente de que aquel momento de paz era la calma antes de la tormenta que se avecinaban. Las fuerzas se alineaban contra ella, decididas a mantener secretos antiguos enterrados. Pero Naomi Carter había llegado demasiado lejos para retroceder. Ahora la verdad sobre su abuela y sobre este pueblo finalmente saldría a la luz. No importaba quién intentara impedirlo, mientras las últimas notas se desvanecían en el silencio. Naomi abrió los ojos, con una resolución más fuerte que nunca. Mañana traerá nuevos desafíos, pero esa noche, en este espacio que había recuperado de la ruina, se permitió sentir la presencia y la aprobación de su abuela. La transformación estaba lejos de completarse, pero el vagón ya era prueba de lo que la determinación puede lograr. De la herrumbre y la ruina había emergido la belleza, y de décadas de silencio, pronto seguiría la verdad. La mañana trajo un momento de reflexión, mientras Naomi estaba sentada con las piernas cruzadas, en su terraza recién terminada. En una mano sostenía la fotografía del cajón de acero, y en la otra un relicario antiguo. Había llevado ese relicario desde que llegó a Millfield, aunque lo había mantenido oculto hasta entonces. Al abrirlo, reveló un pequeño retrato. La misma mujer de la fotografía. Abuela Ava, ¿qué escondías?, susurró Naomi, estudiando los rasgos familiares que reflejaban los suyos propios. El vandalismo de la noche anterior permanecía intacto. Una decisión deliberada. Naomi quería que quien fuera responsable supiera que sus tácticas de intimidación no funcionarían. Recorrió con las yemas de los dedos la advertencia tallada. Con la mandíbula firme y decidida, Frank llegó a media mañana deteniendo su camioneta ruidosa junto a ella. Traía una caja de herramientas y una expresión grave. Traje equipo para reparar las llantas, dijo. Un arreglo temporal hasta que puedas conseguir repuestos. Gracias. Frank lo ayudó a descargar los suministros, y juntos trabajaron en las llantas. Frank no dejaba de mirar hacia el vagón, claramente preocupado. He estado pensando en lo que me dijiste ayer sobre tu abuela. Naomi esperó, sintiendo que tenía más que decir. Frank
Se limpió las manos con un trapo, su rostro curtido solemne. No, fui completamente honesto contigo antes. Conocí a tu abuela, no Bean. Pero la vi esa noche en las manos de Naomi, se quedaron quietas. Cuéntame. Yo trabajaba como mecánico ferroviario en aquel entonces. Joven, apenas empezando, los ojos de Frank se perdieron en la memoria. La noche del descarrilamiento me llamaron al lugar. Caos por todas partes. Gente herida, vagones volcados. Ann hizo una pausa para recomponerse. En medio de todo eso, vi a una mujer, tu abuela, siendo llevada por un hombre con uniforme. No un uniforme policial, algo diferente. No parecía asustada, exactamente. Ms. Bean, decidida, como si supiera algo importante, y entonces Naomi lo instó cuando él se quedó en silencio. Luego, nada desapareció. En los equipos de búsqueda peinaron el bosque por días. Algunos pensaban que ella se había desorientado y se había perdido. Otros, dudó Frank, sospechaban algo peor. ¿Y nunca le contaste a nadie lo que viste? Frank negó con la cabeza. Era joven, tenía miedo de perder el trabajo. Paracord reunía el valor. La historia oficial ya estaba escrita en piedra. Nadie quería oír otra cosa. Naomi absorbió la información. Sus sospechas confirmadas. Gracias por decírmelo ahora. Después de que Frank se fue, Naomi pasó horas investigando antiguos registros ferroviarios que había conseguido mediante contactos en la ciudad. Finalmente encontró lo que buscaba Ann, la confirmación de que el vagón que ahora poseía era, efectivamente, del mismo tren que descarriló en 1968. Los números de identificación coincidían perfectamente. Al final de la tarde, Ann Gulped. Puerta reveló a Laia Parker, la secretaria del alcalde, mirando nerviosa por encima del hombro. No puedo quedarme mucho, dijo, entregándole a Naomi una carpeta manila. Son copias de los archivos de la ciudad. He estado buscando desde que hablamos ayer. Adentro había un expediente con el número de caso 1127, que contenía informes policiales, declaraciones de testigos y memorandos internos, todo relacionado con un encubrimiento que involucraba a un denunciante y evidencia desaparecida. Lo llamaron un accidente, explicó Laia en voz baja. Pero estos documentos cuentan otra historia. Tu abuela no era solo una pasajera. Naomi era la testigo clave en una investigación federal. Naomi repasó los papeles con el corazón acelerado. Aquí se menciona un contenedor de evidencia sellado que nunca fue recuperado. Y eso es lo que Pascman, no solo a tu abuela, sino lo que ella transportaba. Laia miró con significado al vagón a su alrededor. Ten cuidado en quién confías esta información. Algunas de las personas involucradas aún están en el poder. Disputes DQ. Laia se fue. Naomi hizo una llamada cifrada a Jerome Washington, un amigo periodista investigativo de sus días universitarios. Necesito tu ayuda, le dijo, pero no puedo explicarte todo por teléfono. Te enviaré unos documentos. Revísalos, pero no vengas todavía. No hasta que esté lista. ¿Suena serio?, respondió Jerome con preocupación. ¿Estás en peligro? Tal vez, admitió Naomi, pero estoy cerca de descubrir algo importante, algo por lo que mi abuela dio su vida para proteger. Ten cuidado. Nayarit, los pueblos pequeños tienen memoria larga y temperamento corto. Lo sé, solo prepárate para cuando te llame de nuevo Ann esa noche. Naomi trabajó hasta tarde instalando luces de seguridad alrededor del perímetro de la propiedad, una concesión a las preocupaciones de Frank sobre su seguridad. A la transformación del vagón estaba casi completa. Lo que había sido un montón oxidado y feo se había convertido en una impresionante mezcla de encanto vintage y diseño moderno. La madera brillaba, los vitrales relucían, y cada detalle contaba una historia de renacimiento inexhausta, pero satisfecha. Naomi finalmente se durmió en el cómodo diván, cerca de una de las grandes ventanas, con la luz de la luna proyectando sombras suaves en el suelo. En el sonido de vidrios rotos la despertó sobresaltada. Con el corazón latiendo rápido, tomó su teléfono y el bate de béisbol que tenía cerca, avanzando cautelosamente hacia el ruido. Alguien había entrado por la ventana trasera y estaba revolviendo el interior con papeles volando mientras buscaba frenéticamente. «¡Alto ahí!», gritó Naomi encendiendo las luces. El intruso, un hombre vestido de negro con el rostro cubierto por una máscara, se congeló un instante y luego salió corriendo hacia la puerta. A Naomi lo persiguió, pero lo perdió en la oscuridad más allá del límite de la propiedad. Al volver para evaluar los daños, su corazón se hundió. El lugar había sido registrado a fondo en cajones vacíos, muebles movidos, low purity to do. La caja de acero había desaparecido, aun cuando el sheriff Bailey llegó 30 minutos después. Su respuesta fue tan ineficaz como antes, probablemente solo. Buscaban objetos de valor, sugirió, tomando notas apenas. Sabían exactamente lo que buscaban, replicó Naomi. Y lo encontraron después de que el sheriff se fue. Naomi contempló el caos con creciente ira, pero en lugar de derrotarla, el allanamiento solo fortaleció su determinación. No pueden borrar la verdad, no otra vez.
le dijo a Ellie al día siguiente mientras limpiaban el desastre. La noticia del allanamiento se difundió rápidamente, pero esta vez la opinión pública empezaba a cambiar. Fotos de la transformación del vagón circulaban en línea, y gente de pueblos vecinos comenzó a pasar solo para verlo. A un blog local destacó el proyecto de Naomi, elogiando su visión y destreza. Aún más poderoso fue un video que alguien había grabado de Naomi tocando el piano bajo el techo de vitrales, con la luz del arco iris danzando sobre su rostro mientras la melodía inquietante llenaba el espacio. Se volvió viral en varias plataformas, atrayendo atención mucho más allá de Millfield. Frank, viendo el creciente revuelo en Internet, llevó un regalo inesperado a Naomi esa noche, una vieja placa policial en una caja de sombras. «Esta fue de mi hermano», explicó, colocándola sobre su mesa. «Fue policía aquí en los años 60, parte del encubrimiento. Me da vergüenza decirlo». A la voz de Frank se volvió grave. «Murió hace 10 años. Insuficiencia hepática. Pero me contó cosas al final, cosas que lo atormentaban. Sobre mi abuela, Frank asintió. Y sobre dinero que desapareció. Fondos federales destinados al desarrollo comunitario. Millones que de algún modo se perdieron en tránsito. Y Ava descubrió esto. Tenía pruebas, documentos que podían implicar a la mitad del liderazgo del pueblo en los ojos de Frank. Se encontraron con los de Naomi. Ordenaron a mi hermano asegurarse de que esos documentos nunca llegaran a los investigadores federales. Murió culpable Naomi. Mereces terminar esto, ¿verdad? Armada con esta nueva información, Naomi dio un paso audaz al día siguiente. Solicitó una reunión con el alcalde Wilson. La oficina del alcalde estaba diseñada para impresionar, con paneles de roble y fotografías enmarcadas del progreso de Millfield a lo largo de los años. Wilson mismo estaba sentado tras un imponente escritorio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señorita Carter, ¿en qué puedo ayudarle hoy?» Naomi colocó una carpeta sobre su escritorio, copias de los documentos que Laya le había proporcionado. «Creo que deberíamos hablar sobre el caso número 1127 Ann y sobre mi abuela». Ava Carter, en el rostro del alcalde palideció, no sé de qué. Ella fue un blanco porque descubrió fondos federales robados que se movían por la línea del tren. Continuó Naomi con voz firme. «Dinero destinado a construir escuelas y hospitales pero que terminó en cuentas privadas. Son acusaciones graves», tartamudeó Wilson, con el sudor perlándole la frente. «No son acusaciones, alcalde. Son hechos que mi abuela estaba a punto de exponer antes de desaparecer». Naomi se inclinó hacia adelante. La pregunta es: ¿cuántas personas en este pueblo siguen beneficiándose de ese dinero robado? ¿Y hasta dónde llegarán para mantenerlo oculto? La compostura del alcalde se desmoronó por completo. «No lo entiendes. Esto fue antes de mi tiempo. Yo heredé esta situación, entonces ayúdeme a arreglarla», desafió Naomi. «Antes de que lleve todo lo que he encontrado a la Fiscalía Estatal». Esa noche, de vuelta en el vagón, Naomi grabó un video testimonial detallando todo lo que había aprendido sobre su abuela y el encubrimiento. Lo subió a un servidor seguro. En la nube, una garantía contra cualquier intento futuro de silenciarla. «La historia de mi abuela termina conmigo», dijo frente a la cámara. «Este vagón no será olvidado. Y ella tampoco». Al caer la noche, Naomi estaba de pie en su terraza, mirando las estrellas. Las mismas estrellas que su abuela había visto la noche en que todo cambió. En algún lugar en la oscuridad, fuerzas poderosas se alineaban contra ella. Pero por primera vez desde que llegó a Millfield, Naomi sintió que el impulso se movía a su favor. En la verdad emergía, pieza por pieza, de décadas de silencio. Y nada, ni amenazas, ni allanamientos, ni la política de un pueblo pequeño, la detendrían ahora. La mañana amanecía clara y brillante, el clima perfecto para lo que Naomi había planeado. Después de semanas de transformación, amenazas y descubrimientos, estaba lista para hacer una declaración audaz. A lo largo del camino principal que conducía al vagón, aparecieron carteles en casa abierta hoy. «Todos bienvenidos». «¿Estás segura de esto?», preguntó Frank mientras la ayudaba a preparar refrescos en la terraza. «Invitar a todo el pueblo después de todo lo que ha pasado». «Estoy segura», respondió Naomi, arreglando flores y jarrones hechos con piezas recicladas del tren. «Es hora de que todos vean lo que he estado creando y por qué». Para el mediodía, los autos formaban una fila en el camino de tierra que conducía a la propiedad. La curiosidad había vencido al escepticismo de muchos habitantes que durante semanas habían especulado sobre aquella mujer loca y su vagón. Ahora lo verían con sus propios ojos. Los primeros visitantes llegaron con cautela, sin saber qué esperar. Lo que encontraron los dejó sin palabras. En el viejo y oxidado adefesio se había convertido en una impresionante fusión de historia y diseño moderno. El exterior brillaba con metal restaurado y elementos de madera cuidadosamente integrados. La terraza, adornada con macetas y asientos cómodos, extendía el espacio habitable hacia el exterior. Paneles solares,
habían sido discretamente instalados en una sección del techo, suministrando energía a toda la estructura, pero era el interior. Lo que realmente asombraba a los visitantes al entrar, encontraban un espacio que desafiaba la imaginación. Parte hogar, parte museo, parte declaración artística. Los suelos de madera pulida reflejaban la luz colorida que entraba por las ventanas y claraboyas de vitrales. El techo original curvo se había conservado, pero realzado con iluminación, que destacaba su belleza industrial en los muebles. Todos hechos a mano o piezas vintage restauradas por Naomi, creaban áreas confortables para sentarse, comer y trabajar. La cocina incorporaba materiales recuperados que parecían a la vez atemporales y modernos, y en el corazón de todo. El piano de cola pequeño brillaba en una esquina, colocado perfectamente bajo el panel de techo de vitrales más elaborado. «Es increíble», murmuró Sarah Miller, la bibliotecaria que semanas atrás había defendido a Naomi en el restaurante. «Nunca imaginé que podría convertirse en algo tan hermoso a medida que llegaban más visitantes». Naomi los guiaba por el espacio, explicando su diseño, las elecciones y técnicas de restauración, pero había una sección que llamaba especialmente la atención, la llamada Sala de la Historia. Allí, Naomi había creado un espacio dedicado a contar la historia de su abuela. Fotografías, incluidas las encontradas en el compartimento oculto, se exhibían junto a información histórica sobre el tren, el descarrilamiento de 1968 y sobre Eva Carter misma. Mi abuela era una cantante de jazz que viajaba con el cuarteto. Adrienne Williams explicó Naomi al grupo reunido. Además, llevaba sin saberlo pruebas de fraude financiero. Documentos que mostraban cómo fondos federales destinados al desarrollo comunitario eran malversados por funcionarios locales. Suspiros y murmullos recorrieron el grupo mientras Naomi continuaba. Dijo: «El descarrilamiento no fue un accidente. Fue planeado para silenciarla y destruir las pruebas. Pero mi abuela logró esconder parte de ellas aquí, en este mismo vagón». Antes de desaparecer, una mujer mayor en la parte trasera del grupo dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro. «Eva Carter», dijo con voz temblorosa. «Yo estuve en su banda». La multitud se apartó mientras la mujer se acercaba. Apoyada en un pariente más joven, Bernice Jackson se presentó. «Yo tocaba el piano para Avance. Suponía que nos veríamos después de esa parada, pero ella nunca apareció». Bernice miró las fotografías, cubriéndose la boca con la mano. «Todos estos años, nunca supe qué le pasó a Naomi». Abrazó a la mujer mayor, ambas superadas por la emoción. «¿Me contarías cómo era?», preguntó Naomi, mientras Bernice compartía historias sobre el talento y la determinación de Eva. Los demás visitantes escuchaban fascinados. El misterio de 50 años se había vuelto humano y real. Entre la multitud, Doris Walker permanecía cerca de la entrada, con los brazos cruzados a la defensiva. Había venido buscando fallas para confirmar sus sospechas sobre aquella mujer, pero en cambio, se encontró recorriendo en silencio el espacio, admirando la artesanía, la belleza y la poderosa historia que contenía por una vez. Doris no dijo nada, pero su expresión, mezcla de sorpresa y respeto a regañadientes. Laurecia Tudu. La jornada de puertas abiertas continuó durante todo el día, con gente entrando y saliendo, difundiendo la noticia a otros. Para la noche, cientos habían visitado, casi la mitad del pueblo, además de curiosos visitantes de comunidades vecinas que habían escuchado sobre la transformación en línea. La semana siguiente trajo otro acontecimiento inesperado. En una asamblea escolar para mostrar proyectos estudiantiles, Ellie Watson subió al escenario, visiblemente nerviosa pero decidida. «Para mi proyecto sobre el poder de reconstruir», comenzó, «he estado ayudando a restaurar un pedazo de la historia de nuestro pueblo». Pasó una presentación con fotos del antes y después del vagón, explicando las técnicas que había aprendido y la importancia histórica que había descubierto. «Pero este proyecto no es solo sobre un edificio», continuó, con voz más fuerte. «Es sobre descubrir la verdad y crear belleza donde otros solo veían basura. Quiero agradecer a Naomi Carter por enseñarme que a veces lo que la gente llama locura es en realidad lo más importante». Sus compañeros aplaudieron entusiastamente e incluso algunos maestros se mostraron conmovidos. La chica que antes había lanzado piedras al proyecto de una desconocida, ahora era su defensora pública. Ese fin de semana, Jerome Washington finalmente llegó a Millfield, con equipo de cámara en mano. «He estado siguiendo todo lo que me has enviado», le dijo Naomi, mientras ella le mostraba el vagón terminado. «Esta historia tiene potencial nacional en corrupción gubernamental, un encubrimiento que dura décadas, y esta increíble transformación como pieza visual central. ¿Puedes documentarlo todo?». Naomi aceptó, bajo una condición. «Cuenta su historia, no solo la mía. Ava merece ser más que una nota». Al pie Jerome asintió solemnemente. «Por supuesto, ella es el corazón de todo esto».
mientras Jerome comenzaba a organizar entrevistas con Frank, Laya y Bernice Jackson. Una noticia sacudió al pueblo hasta sus cimientos. El alcalde Wilson renunció de repente. Alegando motivos de salud, Laya Parker fue nombrada alcaldesa interina, y su primer acto oficial dejó a todos atónitos. Inició una auditoría exhaustiva de todas las finanzas municipales desde la década de 1960. La gente de Millfield merece transparencia, anunció en una conferencia de prensa. Demasiadas preguntas han quedado sin respuesta por demasiado tiempo. Los medios nacionales comenzaron a hacerse eco de la historia. Un proyecto de renovación en un pueblo pequeño había desenterrado inesperadamente una conspiración de décadas, con evidencia perdida, una testigo desaparecida y millones en fondos robados. En productores llamaron, ofreciendo a Naomi entrevistas y contratos para documentales. Ella rechazó la mayoría, enfocándose en cambio en dar los últimos toques al legado de su abuela. Quiero terminar mi trabajo primero, le dijo a Jerome. La historia seguirá ahí. Cuando esté lista, el cambio en la percepción pública era palpable. Las mismas personas que antes pasaban lentamente para burlarse de la mujer loca del vagón, ahora lo hacían para admirar su creación. Padres traían a sus hijos para ver el techo de vitrales y escuchar la historia de Ava Carter. Adolescentes se tomaban selfies en la terraza, publicándolas con hashtags como Transformación Vagón y han legado a Iván. Incluso la actitud de Doris Walker se había suavizado. Aunque nunca pidió disculpas explícitas, empezó a recomendar el vagón a los turistas que pasaban por el pueblo. Es algo impresionante, decía con respeto a regañadientes. Vale la pena verlo. Ellie se había convertido en una presencia habitual en el vagón, ayudando a Naomi con proyectos pequeños y aprendiendo técnicas de carpintería más avanzadas. Otros jóvenes también empezaron a pasar, curiosos por las habilidades que Naomi enseñaba. Deberías empezar un taller, sugirió Ellie una tarde. Enseña a otros chicos lo que me has enseñado. A Naomi sonrió. La idea prendió al instante. Cuísalo, Haga. La vida se había asentado en un nuevo ritmo, con las amenazas aparentemente quedando atrás. La historia de Naomi y Ava se había vuelto demasiado pública para que la intimidación funcionara más. O eso creían. Una noche, después de que todos se habían ido, Naomi encontró un paquete en la puerta de su casa. La caja de acero robada había sido devuelta, pero vacían dentro había una nota. Esto no es el final. Cuídate las espaldas. A Naomi fijó la mirada en el mensaje. Su momento de triunfo se veía atenuado por el recordatorio de que no todos habían aceptado la derrota. En algún lugar de Millfield, alguien todavía guardaba secretos y tenía la determinación de mantenerlos ocultos. Pero mientras veía el atardecer pintar el vagón con luz dorada, sintió una paz interior a pesar de la advertencia. Había logrado lo que vino a ser. El vagón, que una vez fue una reliquia oxidada, ahora era testimonio de perseverancia y verdad. La historia de su abuela finalmente se estaba contando, y si aún quedaban batallas por delante, las enfrentaría con la misma determinación que la había traído hasta allí. La transformación estaba completa. Pero el viaje, su viaje, apenas comenzaba. En un sedán negro se acercó al vagón con precisión ensayada, su superficie pulida, reflejando la luz matutina. El conductor, un hombre de cabello plateado y traje caro, observó la estructura transformada. Con ojos entrecerrados antes de bajar, Naomi estaba en la terraza arreglando plantas y contenedores artesanales cuando lo notó acercarse. Algo en su paso confiado la puso en alerta inmediata. Señorita Carter, llamó. Su voz llevaba la seguridad suave de quien está acostumbrado a la autoridad. Harold Deems. Esperaba que pudiéramos hablar. Naomi dejó sus herramientas de jardinería limpiándose la tierra de las manos. ¿En qué puedo ayudarle, señor Deems? Fui ejecutivo de la compañía ferroviaria en su tiempo, dijo, señalando el vagón. Cuando escuché sobre su proyecto, sentí que debía hacerle una visita. Naomi lo invitó a subir a la terraza y le ofreció agua, que él rechazó con una sonrisa ensayada de cerca. Notó cómo su mirada volvía constantemente a su rostro, estudiando sus rasgos con una intensidad inquietante. Se parece mucho a ella, dijo finalmente, abandonando cualquier pretensión de conversación casual. ¿Quién?, preguntó Naomi, aunque ya sabía la respuesta. Ava, su abuela, presumo. No esperó confirmación, parecida notable. Mismos ojos, misma determinación. Apostaría a que la conoció. La sonrisa de Harold no alcanzó sus ojos. Nos vimos brevemente. La noche del descarrilamiento en el pulso de Naomi se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. Interesante. La mayoría de los testigos de esa noche parecen haber desaparecido o desarrollar problemas convenientes de memoria. Siempre he tenido excelente memoria, señorita Carter, dijo, mirando alrededor del espacio bellamente restaurado. Usted ha causado revuelo con todo esto, resurgiendo historia antigua, haciendo preguntas que algunos preferirían que quedaran sin respuesta.
¿Por eso está aquí? ¿Para sugerirme que deje de hacer preguntas? Harold se encogió elegantemente de hombros. Solo estoy aquí para satisfacer mi curiosidad. Cuando supe que alguien había comprado este vagón en particular y lo estaba transformando tan dramáticamente, me pregunté por qué. Ahora veo la implicación quedó suspendida entre ellos. Él sabía exactamente por qué ella había venido a Millfield. No tengo conexión con lo que pasó. Hace 50 años, continuó. Solo era un empleado Junio R. entonces. Pero he vivido lo suficiente para saber que remover el pasado rara vez beneficia. ¿A alguien? Quizá beneficia la verdad, replicó. Naomi Harold se levantó para irse. La verdad rara vez es tan simple como esperamos, señorita Carter. Que tenga buen día. Mientras su sedán se alejaba, el teléfono de Naomi sonó. Era Jerome con noticias. He estado revisando esos registros municipales que me enviaste, dijo el periodista sin preámbulos. Y los he cruzado con subvenciones federales de transporte de los años 60, Naomi. Esto es más grande de lo que pensé. La pista del dinero lleva a cuentas offshore que aún existen. Millones de fondos públicos fueron desviados mediante empresas logísticas ferroviarias, incluyendo una fundada por un hombre llamado Harold Deems. Naomi vio el sedán desaparecer por el camino. Estuvo aquí hace un momento. ¿Qué? Exclamó Jerome. El mismo Deems vino a verte. Eso no es bueno, Nay. Esas personas no muestran su rostro a menos que estén preocupadas o haciendo amenazas, murmuró Naomi. Después de colgar, Naomi llamó a Frank describiéndole a su visitante, Deems. Gruñó Frank, el chico de oro de los ferrocarriles, que ascendió sospechosamente. Rápido después del incidente corrían rumores de que él había estado involucrado en el encubrimiento. Pero nada se había comprobado. Esa noche, Naomi recibió una oferta inesperada. Una editorial importante quería su historia para un libro con un adelanto sustancial, La trampa. Querían enfocarse en la renovación, mientras contextualizaban los elementos históricos, básicamente minimizando el ángulo de la corrupción. Es un tema delicado, explicó el editor por teléfono. Debemos tener cuidado con hacer acusaciones directas sin evidencia admisible en corte. ¿Quieren suavizar lo que realmente pasó?, respondió Naomi. Queremos proteger a todos los involucrados, incluida usted, de posibles complicaciones legales. A Naomi rechazó de inmediato. No he llegado hasta aquí para contar medias verdades a nada. La mañana siguiente llegaron noticias. Frank había sufrido un colapso en casa y fue llevado de urgencia al hospital. Naomi lo encontró en una habitación privada, conectado a monitores, luciendo de repente más viejo y frágil. Maldito corazón, gruñó al verla. Los doctores dicen que me excedían. Naomi tomó su mano curtida entre las suyas. Deberías haberme dicho que te estabas exigiendo demasiado. No habría cambiado nada. Sus ojos azules se fijaron en los de ella. Escucha, Naomi, necesito darte las gracias por... ¿Por qué? Por ayudarme a llevar este peso. Su voz se tornó seria. He vivido 50 años con pedazos de la verdad y sin decir nada. Ese silencio pesa. Lágrimas brotaron en los ojos de Naomi. Ahora lo estamos arreglando juntas. Anne Frank apretó su mano débilmente. Hay algo más que necesitas saber. Algo que recordé mientras yacía aquí pensando que podía morir. No vas a morir, Frank. Quizá no hoy. Anne desvió su preocupación con un gesto. Pero escucha, hay un segundo compartimento debajo del piano, no en el suelo, sino dentro del piano mismo. Naomi se inclinó. ¿Qué? Los viejos trenes de carga como el tuyo a menudo transportaban instrumentos para músicos de gira. Algunos pianos tenían compartimentos especiales para esconder objetos. Devil. Revisa la base cerca de los pedales. En esa noche, sola en el vagón, Naomi examinó cuidadosamente el piano de cola pequeño. Había sido restaurado profesionalmente antes de que ella lo comprara, pero lo eligió específicamente porque el número de serie coincidía con registros de los días de gira de su abuela. Siguiendo las instrucciones de Frank, encontró una junta casi invisible en la base de madera. Al presionar y deslizar el panel, reveló un compartimento oculto y dentro un viejo grabador de cinta Río, sorprendentemente bien conservado. Anne, con manos temblorosas, Naomi lo conectó a una fuente de energía. La antigua máquina zumbó al encenderse, y tras un momento de estática, una voz femenina llenó el vagón. Rica, melódica y extrañamente familiar por grabaciones antiguas que Naomi había atesorado toda su vida. Si estás escuchando esto, dijo claramente la voz de Eva Carter. Fallaron en enterrarme. Naomi se dejó caer al suelo, abrumada por escuchar a su abuela hablar a través de las décadas. Mi nombre es Ava Carter. Hoy es 17 de abril de 1968. Grabo esto porque mi vida está en peligro. La voz era firme y decidida. Hace 2 semanas, mientras actuaba con el cuarteto Adrian Williams, un investigador federal se acercó a mí. Tenía pruebas de que millones de fondos gubernamentales destinados a proyectos comunitarios estaban siendo malversados mediante contratos ferroviarios. En la grabación
Continuó casi 30 minutos mientras Eva detallaba meticulosamente nombres, números de cuentas, fechas y transacciones. Conectando cada punto de la conspiración, nombraba a funcionarios específicos, incluyendo varios cuyas familias aún tenían poder en Millfield, y describía cómo Harold Deems había orquestado el esquema. Acepté transportar documentos a los fiscales federales, explicó Eva. Pero creo que alguien nos advirtió. El descarrilamiento no fue un accidente. Si estás escuchando esto, probablemente no sobreviví. Pero la verdad, Cian, la grabación terminó con la voz de Eva suavizándose. A quien encuentre esto termina lo que empecé. No dejen que entierren la verdad conmigo durante varios minutos después de que terminó la cinta. Naomi permaneció en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Luego hizo 2 llamadas. Primero llamó a Jerome y luego a un contacto en el FBI con quien había ido construyendo una relación discreta durante las últimas semanas. A la mañana siguiente, Harold Deems regresó al vagón, esta vez sin la pretensión de interés casual. «Lo encontraste, ¿verdad?», exigió, acorralando a Naomi afuera. «No sé de qué hablas», respondió Naomi con calma. Aunque su corazón latía con fuerza Bean, su voz bajó a un susurro amenazante. «Si publicas esa grabación, tú también quedarás arruinada. Tu precioso proyecto de Reputation. Todo se irá. Todavía hay gente en este pueblo que tiene mucho que perder». Naomi sostuvo su mirada firmemente. «Has estado invisible demasiado tiempo, señor Deems. Usted y todos los demás involucrados. Ya no más». «¿Eso es una amenaza, señorita Carter?» «No, es una promesa». Después de que él se fue, Naomi actuó rápido. La grabación ya había sido digitalizada y asegurada en múltiples ubicaciones. Con la ayuda de Jerome, preparó una presentación completa de evidencia en la grabación, los documentos, la pista del dinero y declaraciones de testigos como Frank y otros que finalmente habían encontrado el valor para hablar en esa noche. Mientras el sol se ponía sobre Millfield, Naomi subió toda la grabación al canal público de noticias de Jerome junto con una explicación detallada de su importancia. En cuestión de horas, se volvió tendencia a nivel nacional. Para la mañana siguiente, se había viralizado globalmente en la presión sobre los antiguos ejecutivos ferroviarios y figuras políticas fue inmediata e intensa en la empresa de Harold. Deems emitió un comunicado distanciándose de las acusaciones históricas relacionadas con un ex empleado en varias familias prominentes de Millfield. Anunciaron repentinamente planes de vacaciones en 3 días después. Un equipo de agentes del FBI llegó al pueblo, iniciando una investigación oficial sobre fraude municipal histórico, basada en el testimonio de Eva. Aunque el plazo de prescripción había expirado para muchos aspectos del caso, el lavado de dinero y el beneficio continuo de actividades criminales seguían siendo perseguibles. Las leyes de protección al denunciante te amparan ahora, aseguró el agente principal a Naomi. Tu abuela no tuvo esas protecciones, pero tú sí. En esa noche, sola en el vagón que se había convertido en su hogar y memorial. Naomi se sentó al piano por primera vez desde que encontró la grabación. Se permitió tocar la misma melodía que su abuela interpretó décadas atrás mientras las notas llenaban el espacio. Finalmente lloró abiertamente, no por miedo ni enojo, sino por la liberación. En la canción que una vez fue silenciada ahora resonaba en el pueblo que intentó enterrar. Su historia, la transformación, no solo estaba completa en el vagón, sino también en la verdad que había protegido durante 50 años. En 6 meses, habían pasado desde la revelación de la grabación de Eva Carter a Millfield había cambiado de maneras que pocos podrían haber previsto. A lo que comenzó como el proyecto aparentemente loco de una mujer se había extendido, transformando no solo un vagón oxidado, sino la relación de toda una comunidad con su pasado. Ese día marcaba la inauguración oficial del Museo Vagón Eva Carter, y autos formaban fila a lo largo del camino de tierra que antes estaba vacío, casi por 1 milla en cada dirección. En lo que empezó como la búsqueda personal de Naomi, se había convertido en algo mayor. Era en un museo, un memorial y un movimiento. Sol de la mañana iluminaba el vagón, ahora rodeado por jardines bellamente diseñados. Se había añadido un pequeño estacionamiento, senderos accesibles para sillas de ruedas y señales informativas discretas. La estructura seguía siendo la pieza central, su exterior reluciente y ventanas de vitrales, un testimonio de lo que la determinación puede lograr. Naomi estaba de pie en la terraza, observando la llegada de los primeros visitantes. Llevaba un vestido de inspiración vintage en azul profundo, el color favorito de Ava, según Bernice Jackson, quien se había convertido en una querida amiga y fuente invaluable de historias sobre su abuela. ¿Nerviosa?, preguntó Jerome, que había documentado cada paso del camino para su premiada serie Rieles enterrados en la historia de Ava Carter. Un poco, admitió Naomi. Nunca planeé tanta atención en lo que comenzó como algo personal, de hecho.
se había vuelto público tras el inicio de la investigación del FBI. La prensa nacional había descendido sobre Millfield. La historia lo tenía todo en corrupción, encubrimientos, una testigo desaparecida, millones robados, y la nieta que descubrió todo mientras creaba algo hermoso. Dilos Ruinas, Harold Deems y varios exfuncionarios enfrentaban ahora cargos federales por crímenes financieros continuos relacionados con el desfalco original. El alcalde Wilson se había convertido en testigo protegido, proporcionando detalles sobre cómo los fondos robados siguieron beneficiando a ciertas familias durante décadas, mediante complejas estructuras financieras, pero aquel día no se trataba de procesos legales. Era para honrar la memoria de Ava Carter y celebrar la transformación que había sacado su historia a la luz a las 10 de la mañana en punto. Naomi cortó la cinta que cerraba la entrada del vagón, inaugurando oficialmente la exhibición al público. Cientos de visitantes llegaron durante todo el día, locales, turistas, periodistas e incluso algunas celebridades cautivadas por la historia en el interior. El vagón había sido ampliado con exhibiciones adicionales, manteniendo el hermoso espacio habitable que Naomi había creado. Una sección ahora mostraba una exhibición profesional sobre el descarrilamiento de 1968. Y.L. Papel de Eva como denunciante y otra exhibía la carrera musical de Eva con fotografías y grabaciones proporcionadas por Bernice y otras excompañeras de banda. El piano permanecía en su lugar de honor, ahora acompañado por una pequeña placa que explicaba su significado durante el día. Naomi tocaba ocasionalmente, llenando el espacio con la música que la conectaba con su abuela. Con el paso del tiempo, los visitantes comenzaron a dejar sus propios tributos en cartas, obras de arte e historias sobre sus propias familias y su lucha por la verdad a los niños. Colocaban dibujos junto a la fotografía de Avan. Los visitantes mayores compartían recuerdos de la era de los derechos civiles y el coraje que le tomó a una mujer negra desafiar al poder en los años 60 se ha convertido en algo más que un memorial, observó Frank. Ya recuperado lo suficiente para asistir a la inauguración con ayuda de un bastón. Está convirtiéndose en un movimiento. Tenía razón, lo que empezó como la búsqueda de una mujer por la verdad había despertado conversaciones sobre corrupción, justicia y el valor de enfrentar la historia enterrada en visitantes. Llegaban de todo el país, muchos trayendo relatos sobre los pasados ocultos de sus propias comunidades. A media tarde, Naomi subió a un pequeño podio para sus únicas palabras formales del día. Me llamaron loca, comenzó, con voz firme y clara. Cuando llegué a Millfield y compré este vagón oxidado, la gente se reían, susurraban en C, preguntaban qué podría tener yo de malo. Un murmullo de reconocimiento recorrió la multitud, pero yo sabía algo que ellos no. Sabía que si podía convertir este óxido en esperanza, quizá el mundo notaría lo que intentaron ocultar. Señaló el espacio transformado a su alrededor. Esto no es solo diseño bonito o reutilización creativa. Es negarse a dejar que la verdad permanezca enterrada. Mientras Naomi hablaba, vio a Laya Parker, ahora alcaldesa electa oficialmente de Millfield, abriéndose paso entre la multitud con un documento oficial en mano. Al terminar el discurso, Laya se acercó con una sonrisa. El Consejo Municipal votó unánimemente anoche, dijo. El vagón Ava Carter está ahora protegido oficialmente como monumento histórico. Le entregó a Naomi la certificación. Nadie puede tocarlo ahora. Lágrimas asomaron en los ojos de Naomi mientras aceptaba el documento. Gracias, Ann. Durante la tarde, Ellie Watson llegó con una noticia emocionante. Había ganado una prestigiosa beca para un programa de aprendizaje en carpintería. Les encantó mi ensayo para la solicitud sobre trabajar en el vagón, le contó emocionada a Naomi, y el portafolio de técnicas que me ayudaste a crear. Naomi la abrazó con orgullo. Taylor Ganast. Vas a ser increíble. La señorita Carson, la directora del programa, me llamó la primera de muchas, añadió Ellie. Esperan motivar a más jóvenes a interesarse en oficios de restauración. El día tuvo una sorpresa más cuando la multitud se dispersaba a última hora de la tarde. Una figura familiar se acercó con cautela. Era Doris Walker, cargando una pequeña caja de madera. ¿Tienes un minuto?, preguntó la dueña del restaurante inusualmente calada. Naomi asintió, guiándola a un rincón tranquilo de la terraza. Doris le entregó la caja. Era de Ava, una caja de música que ella había dejado en el restaurante el día antes del descarrilamiento. Doris bajó la mirada hacia sus manos. No sabía quién era. Chue la pasa. Lo siento. Naomi abrió la caja, y una melodía suave comenzó a sonar. La misma canción que había escuchado a su madre tararear durante su infancia. Gracias por mantenerla segura, dijo Naomi con sencillez. Doris asintió una vez y se marchó sin más palabras. Su regalo y disculpa fueron más sinceros que cualquier discurso ese día. Al acercarse la noche, la mayoría de los visitantes se fueron, dejando a Naomi con sus amigos más cercanos, Jerome,
Frank, Bernice, Ellie y Layan compartieron una cena tranquila en la terraza, observando cómo el atardecer pintaba el vagón con tonos dorados. ¿Qué sigue para ti?, preguntó Jerome mientras bebían café después, contratos para libros, giras de conferencias. Ahora podrías escribir tu propia entrada, sonrió Naomi, señalando un área despejada detrás del vagón donde ya se acumulaban materiales de construcción. Estoy construyendo un taller. No para mí, para enseñar, ¿de verdad? Ellie se animó especialmente para chicas jóvenes, explicó Naomi. Carpintería, diseño, técnicas de restauración que les permitan crear algo bello con lo que otros descartan. Ava lo hubiera amado, dijo Bernice en voz baja más tarde. Esa noche, cuando todos se habían ido, Naomi se sentó sola al piano. El vagón, antes oxidado y roto, ahora brillaba en el crepúsculo, la madera pulida reflejando un cálido resplandor, el vidrio capturando la última luz, cada detalle hablando de renovación y recuerdo. Han comenzó a tocar la canción de Ava, melodía de la grabación, pero esta vez agregó sus propias extensiones, completando lo que su abuela había iniciado. La música flotó en el aire nocturno, atrayendo a vecinos de casas cercanas que se reunieron en silencio afuera, solo para escuchar mientras las notas finales se desvanecían. Naomi miró alrededor lo que había creado, no solo un hogar o un museo, sino un testimonio de perseverancia. En verdad, el vagón que antes fue objeto de burla, ahora se erigía como el monumento más celebrado de Millfield. En el exterior, cerca del camino de entrada, se había instalado una P. Los visitantes se detenían a leerla todo el día. Muchos tomaban fotografías junto a ella. El sencillo marcador de bronce decía: reconstruyó más que acero. Reconstruyó. Una voz silenciada. En la suave luz del atardecer, Naomi recorrió con la mano la madera pulida del piano, el corazón del espacio, el guardián de secretos ahora revelados a lo que había comenzado con la determinación de una mujer. Por honrar a su abuela se había convertido en algo que inspiraría a generaciones. La habían llamado loca cuando llegó once, habían reído cuando habló de belleza, donde otros solo veían óxido. Habían amenazado cuando se acercó a la verdad. Pero ahora entendían. A veces, lo que parece locura para el mundo es en realidad la sabiduría más profunda. A veces, los viajes más importantes comienzan con un acto que otros no pueden comprender. Y a veces, el legado más poderoso no es lo que construimos para nosotros mismos, sino lo que reconstruimos para quienes nos precedieron y para quienes vendrán. Cuando la noche cayó por completo, el vagón brillaba desde dentro en un faro de luz en la oscuridad. Tal como Naomi había imaginado desde el principio, familias paseaban por los jardines, niños señalaban maravillados el vitrales iluminado desde el interior. La historia de Ava Carter, antes silenciada, ahora resonaba en cada rincón del pueblo, que trató de olvidarla. Y en el centro de todo estaba Naomi, ya no una forastera, ya no loca, sino la guardiana de un legado que perduraría por mucho tiempo después de que las últimas notas de la canción de su abuela se desvanecieron en el cielo estrellado. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar para descubrir una verdad enterrada que otros han matado por proteger? Si esta historia de determinación y justicia tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete y comparte para descubrir más relatos poderosos de valentía contra probabilidades imposibles.